Buenas tardes, mis amados hermanos. Que el Señor les bendiga, que el Señor les bendiga grandemente en este día. Que la paz de Dios sea derramada en nuestros corazones. Bueno, hoy quiero compartir la palabra de Dios con ustedes. En así dice la Biblia. Y quiero referirme, mis amados hermanos, a lo que es sobre la resurrección de nuestro cuerpo. Y voy a tomar algunos pasajes como referencia, ya que en la Escritura encontramos grandes promesas de que así como nuestra alma tiene salvación, también nuestro cuerpo. Dice la Escritura que será resucitada, será resucitado. Así es que en esta enseñanza pues vamos a enfocarnos en lo que es la santificación de nuestro cuerpo. Por supuesto que si nuestro cuerpo está mal, también nuestra alma estaría mal delante de Dios. Y es necesario, mis amados hermanos, de que si nuestra alma y nuestro cuerpo está santificado delante de Dios, no solamente el alma, sino nuestro cuerpo, estamos bien en la presencia de Dios. Pero si buscamos con nuestra alma la presencia de Dios y nuestro cuerpo lo descuidamos, entonces la salvación del alma no tenía ninguna validez, no tendrá ninguna validez. Por eso que quiero compartir con ustedes esta palabra en este día. Y voy a referirme por lo menos en el libro de Daniel, en el capítulo 12, del versículo 2, donde encontramos donde dice que, hablando Dios, dice que en los últimos tiempos Él restauraría a su pueblo, redimiría a su pueblo. Así que dice que y que sus nombres estarán escritos en el libro de la vida. Esto significa, mis amados hermanos, de que tanto para el pueblo de Israel como para su iglesia, el Señor le hace la promesa de restaurar, de, de redimirlo y para que nuestros nombres pues puedan aparecer en el libro de la vida. Bendito sea el nombre de Dios. Y también dice que muchos de los que duermen, dice que serán resucitados, pero también dice de que otros serán resucitados en los últimos tiempos. Es decir, que habrá un periodo de tiempo entre la primera resurrección y la segunda resurrección. La primera resurrección es para aquellos que son redimidos, que el Señor ha restaurado y que van a gozarse en la presencia de Dios con el Señor en el reino de los cielos. Bendito sea el nombre de Dios. Pero también encontramos en el libro de Apocalipsis capítulo 20, en el versículo 5, dice de que los otros no serán resucitados hasta el periodo de 1000 años. Por eso dice en el versículo 6 de Apocalipsis del capítulo 20, dice que bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección, bendito sea el nombre de Dios. Entonces podemos ver allí en esas referencias de que hay un periodo entre la primera resurrección y la segunda resurrección.
La primera resurrección es para aquellos que se han santificado para el Señor y que se han guardado para el Señor y que han sido redimidos y que esos son los que aparecerán escritos en el libro de la vida. Pero también hay un periodo de 1000 años que será la segunda resurrección. Entonces dice que la segunda resurrección es para los malvados, para aquellos que rechazaron el Evangelio, aquellos que nunca obedecieron la palabra de Dios, aquellos que vivieron como quisieron vivir y nunca se consagraron para Dios, otros porque fueron engañados, bendito sea Dios, y entonces dice que ellos serán juzgados y enjuiciados por toda la eternidad, dice que ellos resucitarán para su propia confusión y condenación perpetua. Entonces, viendo aquí, comparando esto, mis amados hermanos, es necesario entonces que nosotros podamos estudiar la escritura, porque si nos hacemos una pregunta, ¿cuál de las dos, en cuál de estos dos acontecimientos nosotros queremos participar? ¿En la primera resurrección o en la segunda? Por supuesto que como hijos de Dios y que no queremos pasar por esos juicios, queremos participar en la primera resurrección, bendito sea el nombre de Dios. Pero encontramos entonces, mis amados hermanos, de que la resurrección de nuestros cuerpos mortales se debe a que se debe a que tenemos que permanecer, dice la Escritura, sin mancha y sin arruga. Bendito sea el nombre de Dios. Es decir, dice la Escritura, sin pecado, santos para Dios, para poder participar en la primera resurrección y que no tengamos, no vayamos a tener ese problema de que nos vayamos a quedar enconchados. Es decir, como hace como hace el pollo. Hay gallinas que tienen sus pollitos, sus huevitos y resulta que tiene 10 huevitos y salieron 8 nada más. Pudieron romper la cáscara y salir afuera. Vivieron. Y los otros dos, aunque sacaron la cabecita de la cáscara, quedaron pegados adentro de la cáscara y no pudieron salir. Y ahí murieron. Entonces, mis amados hermanos, es necesario entonces de que también estemos alerta a estas cosas, no solamente buscar la santificación del alma, sino mantener también el cuerpo limpio, limpio, dice la Escritura, en santidad, sin mancha, sin arruga. Y para eso tenemos la palabra de Dios, mis amados hermanos, cual vamos a compartir en este día. Gloria a Dios. A ver qué nos enseña el Señor aquí en su palabra. Bueno, aquí encontramos en Primera de Corintios, en el capítulo 12, capítulo 6, versículo 12, donde encontramos, amados hermanos, y dice así la palabra del Señor. Quiero leer con la bendición y la autoridad de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos. Dice así: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como a la otra destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y lo haré miembro de una ramera. De ningún modo, decía Pablo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un solo espíritu es con él. Huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica con su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios,
y que no soy vuestro, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Aquí tenemos la lectura, mis amados hermanos, de la palabra de Dios, de lo que nos enseña Pablo en Primera de Corintios, una hermosa carta para la iglesia del Señor, una exhortación, una enseñanza, donde nos enseña la palabra de Dios, de que Dios, mis amados hermanos, está interesado por todo nuestro ser. A Dios le interesa nuestro ser, nuestra alma, todo nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, todo. El Señor está interesado en todo eso. Bendito sea el nombre de Dios. Y por eso fue escrita esta carta por Pablo a la iglesia de los Corintios. Porque Pablo en esa iglesia tenía una lucha, mis amados hermanos, una gran lucha. Bendito sea el nombre de Dios. Donde los corintios, mis amados hermanos, en la iglesia se hayan metido tantas doctrinas, tantas mentiras, tantas filosofías, religiones vacías, religiones falsas, bendito sea el nombre de Dios. Sectas que eran paganas, mis amados hermanos. Y esa era la lucha de Pablo en estas iglesias. Estas doctrinas paganas se habían introducido en el pueblo de Dios. Y nosotros tenemos que tener ese cuidado en la iglesia, como creyentes, como cristianos, como hombres y mujeres espirituales. Estas filosofías y enseñanzas paganas, mis amados hermanos, enseñaban que el cuerpo no tenía importancia, que el cuerpo solamente era un estorbo para buscar lo espiritual. Y enseñaban que el cuerpo, bueno, podían dedicárselo al mundo. El cuerpo podía hacer otras cosas mientras que el alma, el espíritu buscaba de Dios. Y eso era lo que Pablo estaba viendo, cómo estaban dañando la santidad en el pueblo de Dios. Cómo algunos cristianos, hermanos, ya se estaban yendo al mundo, ya estaban poniendo en práctica las cosas del mundo en su vida, se estaban enredando en las cosas del mundo a causa de estas cosas. Y esto Pablo tuvo que darle un parado a esas falsas enseñanzas. Entonces, mis amados hermanos, esta gente no le daba valor al cuerpo, no le daba valor. Solamente ellos decían que el cuerpo podía ser un instrumento para el deporte, para los bailes, para los juegos, para otras cosas, pero menos para buscar de Dios, bendito sea el nombre de Dios. Y que el cuerpo no se debía de tomar en cuenta como algo espiritual, sino como un objeto de placer. Y nosotros tenemos que tener cuidado en la iglesia del Señor Jesucristo. Aquí nos estamos refiriendo, amado hermano, en este día, en la enseñanza. Bendito sea Dios. Es a la santificación de nuestro cuerpo, no solamente el alma. Siempre la Escritura nos enseña, como dice ella, de que los cristianos primitivos, la iglesia primitiva, ellos reconocían de que el cuerpo pertenecía a Dios, era una propiedad de Dios, y que el cuerpo era templo del Espíritu Santo. Fue reconocido totalmente y completamente. Bendito sea el nombre de Dios, amados hermanos. Entonces, hoy en día, en nada esto ha cambiado. En nada esto ha cambiado. Sigue la misma filosofía, las mismas enseñanzas y doctrinas mentirosas que están llevando al pueblo de Dios al matadero sin darse cuenta. Entonces vemos los creyentes, muchos cristianos y iglesias, hermanos,
apartadas de Dios totalmente en la liberación, como si no conocieran a Cristo en su vida, como si no les importara y buscan con el alma, buscan a Dios, claro, por supuesto, ellos oran, alaban a Dios, le cantan a Dios, pero con sus hechos, con su cuerpo, con sus malos testimonios, ellos niegan la realidad del Evangelio, niegan delante de Dios la santificación del Señor. Entonces, mis amados hermanos, hoy no ha cambiado en nada, porque ellos tienen el enfoque en lo mismo. Ellos tienen el enfoque en lo mismo. Bendito sea el nombre de Dios. Solamente enseñan de que Dios mira el corazón, de que Dios solamente se ocupa del corazón. Bendito sea Dios. Claro, por supuesto, la palabra de Dios dice de que Dios mira el corazón. Pero si nosotros vamos y escudriñamos las escrituras, mis amados hermanos, ¿qué significa la palabra corazón? Nos vamos a dar de cuenta que corazón solamente no es un órgano, es todo el cuerpo completo, porque del corazón mana la vida y el cuerpo se alimenta del corazón, todo del corazón. Si en el corazón está la vida, quiere decir que el cuerpo está vivo y todo el cuerpo, todo el ser está vivo. Entonces no solamente es el corazón, y en esa filosofía muchos cristianos y iglesias están creyendo, mis amados hermanos, que como ya recibieron y tienen a Cristo en el corazón, ya eso está satisfecho. Y la Biblia es muy clara en lo que enseña. Ahí tenemos algunas herramientas, unos elementos que son los que dañan el cuerpo. Dañan el cuerpo, mis amados hermanos. Entonces, bendito sea el nombre de Dios. Entonces, amado hermano, este tema debe de ser importante en las iglesias. Por lo menos nosotros los que predicamos la palabra de Dios, enseñarle a la iglesia verdaderamente, mis amados hermanos, qué es lo que el Señor nos enseña. ¿Por qué debemos de enseñarlo, mis amados hermanos? Porque la iglesia, nosotros los creyentes, los cristianos, estamos esperando la venida de Cristo. Estamos esperando la venida del Señor y tenemos una promesa. Dice Apocalipsis 20, dice de que bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. Por supuesto, yo no quiero quedar para la segunda resurrección. Yo quiero resucitar en la primera. Pero yo tengo que tener bien claro cómo debo de hacer para resucitar para ser participante en la primera resurrección. Entonces, encontramos en la escritura, mis amados hermanos, de que mientras que estemos aquí en la tierra, el Señor nos llama a que tenemos que brillar como una luz en el medio de la oscuridad. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa es de que nuestros hechos, que son los que dan el fruto al mundo, a los ojos del mundo y también a los ojos de Dios, porque encontramos en el libro de Hebreos que Dios da testimonio, no solamente el hombre. No solamente el hombre puede decir, ese hermano es cristiano, ese hermano sí es un buen hombre o una mujer de Dios, no, sino que Dios mismo da testimonio, como dice que dio testimonio de Noé, de Caín, de Abel, de Abraham, de todos, de Eló, de toda esa gente. Y Dios no ha cambiado, Él sigue dando el testimonio, mis amados hermanos. Entonces es necesario que nosotros sepamos y entendamos verdaderamente qué es lo que tenemos que hacer para poder ser participantes en la primera resurrección. Entonces, no solamente pensar que tenemos a Cristo en el corazón y andar liberadamente, darle soltura a la carne, que haga lo que ella quiera hacer. No, el cuerpo es parte también, dice la palabra, pertenece a Dios, porque Él primero nos formó, segundo nos dio vida, tercero nos redimió, cuarto nos compró con su propia sangre.
Y quinto, que también recibimos a Cristo en nuestro corazón. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, un líder debe de enseñar y advertir sobre las inmoralidades que gradualmente se han ido metiendo en la vida del creyente. Y si en verdad estamos para enseñar la palabra de Dios y llevar a las almas a la presencia, a la salvación y a la presencia de Dios, entonces tenemos que enseñarles a que se liberen, a que rompan esa atadura, a que salgan de esa lascivia, salgan de ese pecado, salgan del mundo, que se consagren para Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Ya el que no lo quiera hacer, bueno, ya Dios se encargará de eso más adelante. Pero ya Él tiene el conocimiento de las consecuencias que lo van a esperar más adelante. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces la palabra de Dios nos enseña, mis amados hermanos, que hay cosas que parecen lícitas y que a la verdad, pues la Biblia nos enseña que no es pecado, cosas que no son pecado, pero bendito sea Dios. Pero esas cosas que se ven que no son pecado, amados hermanos, como cristianos no nos conviene. Bendito sea el nombre de Dios, no nos conviene. Porque dice la escritura de que pueden inducirnos a pecar. Así como, por ejemplo, comer no es malo, comer no es malo, pero la escritura nos dice de que si comemos y exageradamente como glotones, pues vamos a tener una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Que nos puede dar una congestión y nos podemos hasta morir, podemos perder la vida. Gloria a Dios. Y se ve que es una cosa y en verdad comer eso no tiene pecado, pero también tiene una consecuencia. Entonces, mis amados hermanos, eso es lo que el Señor nos enseña en su palabra, porque el Señor le interesa nuestras vidas. El Señor le interesa nuestras vidas y todo nuestro ser. Entonces Él nos da sus enseñanzas, como dice en el libro de Proverbios. Dice de que, hijo mío, guarda mis palabras y átalas a tu cuello, porque ellas son las que te van a iluminar por el camino. Ellas son las que te van a guiar por el camino. Entonces, mis amados hermanos, es necesario entonces, como dice en Corintios 13, dice que el cuerpo no es para dedicarlo a los deseos del mundo, sino al contrario, es para ponerlo al servicio de Dios, como un instrumento de honra. Y Dios nos advierte a nosotros que la razón del creyente es que debe de santificar su cuerpo. ¿Por qué razón, amados hermanos? Para que cuando Él venga a levantar su iglesia, nosotros podamos tener la oportunidad de ser arrebatados en esa primera resurrección. Es una promesa de Dios, una promesa para la iglesia, una promesa para nuestras vidas. Entonces, ya que el Señor nos promete santificar nuestro cuerpo, nuestras vidas y está interesado en nuestro ser, mis amados hermanos, encontramos en el libro de Romanos, gloria a Dios, encontramos en el libro de, en el libro de primera, en el libro de Romanos, en el libro de Romanos en el capítulo 6, gloria a Dios, en el capítulo 6 en el versículo 8, dice que los que viven conforme a la carne no podrán agradar a Dios. No podrán agradar a Dios jamás. ¿Por qué no podrán agradar a Dios, mis amados hermanos? Porque andan conforme a la carne. Esto significa de que andan conforme a los deseos del mundo, a los deseos de los antojos del mundo. ¿Cuál fue la caída de Eva? ¿Cuál fue el problema de Eva?
Bueno, que ella deseó comer del fruto prohibido. Lo deseó, le provocó, lo deseó y lo hizo. Y así pasa, mis amados hermanos, con muchos de nosotros los cristianos. Una de las cosas que a veces la iglesia está desviada es cuando nosotros como líderes en las iglesias también tenemos, también tenemos problemas y estamos viviendo errores en la iglesia como líderes. Este, vamos a poner un ejemplo, ajá, ¿cómo podría yo o un pastor predicar sobre el pecado o sobre una fornicación si él vive en fornicación? Por eso el Señor Jesucristo dijo en su palabra que cómo podemos nosotros hablar de libertad si todavía andamos esclavizados. Entonces es una falta de entendimiento y de responsabilidad de nosotros los predicadores, de que la iglesia, los hermanos, los cristianos, se desvíen de los caminos de Dios y vayan a tener un mal resultado al final. Porque ahí vemos, hoy se ve, mis amados hermanos, cómo las iglesias están libremente, liberadamente, porque lo hacen sin saber. Algunos saben de que eso va a traer consecuencias más adelante y no les importa, pero bueno, ya esos son problemas de ellos. Pero la palabra de Dios dice que el que esté limpio, límpiase más. El que esté limpio, límpiese más. Y el que sea santo, santifíquese más para el Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, los que andan conforme a la carne no pueden agradar a Dios jamás. Y encontramos en el libro de Primera Tesalonicenses 5 5 donde estamos leyendo, amados hermanos, bendito sea Dios, este, donde habla Corintios 6, ya lo voy a leer por aquí, gloria al que vive, donde están los elementos, mis amados hermanos, que habla el Señor de esas cosas que dañan nuestra vida espiritual. Por aquí lo tenía, se me perdió. Gloria a Dios. Bueno, donde nos dice que ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni las lesbianas, ni los maldicientes, ni los fornicarios, ni ninguna cosa de esa que tenga esas cualidades podrá tener participación en la primera resurrección, jamás ni nunca, porque eso significa que ese cuerpo está manchado, tiene arrugas, tiene manchas, y de eso es que nosotros debemos de cuidarnos, y ahora por estos días más, mis amados hermanos. ¿Cuántas personas están caminando en el Evangelio dicen de que tomarse una copa de alcohol, eso no tiene ningún significado? Pero la Biblia dice que los borrachos no entran al cielo. Entonces, en un momento de eso, una persona de esa llega a morirse, quiere decir de que para el cielo no se fue, porque andaba tomando alcohol, andaba haciendo otras cosas. Un fornicario que tenga a su compañera, su esposa, y ande con otra persona que no es su pareja, ese cuerpo está en pecado, mis amados hermanos. Entonces, hay cosas que pareciera que fueran, pero no todas convienen, porque son pecaminosas y nos invitan a condenarnos a nosotros mismos. Y de eso nosotros que tenemos que cuidarnos. Entonces, fíjese lo que dice la palabra para aquellos que dicen que solamente Dios lo que exige el corazón. Dice así en Primera Tesalonicenses 5:23. Dice así, lo voy a leer. 5:23 dice: Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Bendito sea el nombre de Dios. Aquí está muy claro en la palabra de Dios, hermano. Muy claro. Dice que el mismo Dios de paz
o nos santifique en cuerpo, alma y espíritu. Entonces, vemos aquí, a través de la Escritura, mis hermanos queridos, de que, de que Dios no solamente nos exige el alma, no, Dios no solamente nos exige el corazón, sino que Él también nos exige que nuestro cuerpo sea guardado para el Señor, que nuestro cuerpo exhiba lo que hay adentro hacia lo que hay afuera. Si lo que hay adentro está santificado, también nuestro cuerpo tiene que mantenerse santificado. No lo podemos entregar al mundo, no lo podemos poner a que se pierda en el mundo. No, tenemos que cuidarlo. Nos enseña la palabra que tenemos que velar por él, cuidarlo, que se mantenga saludable, santificado para Dios, que nuestro sacrificio sea el sacrificio vivo para el Señor. Tiene que ser un sacrificio diario para Dios, no solamente el alma. Dios no solamente pide el corazón, olvidémonos de eso, hermano. El creyente que esté creyendo, esté pensando de que solamente Dios le pide el corazón, mis amados hermanos, va a tener problemas cuando se encuentre con el Señor, porque eso no es lo que la palabra enseña. El Señor dice que así como nos pide el corazón, también nos pide nuestro cuerpo. También habla de nuestro cuerpo, de guardarnos en santidad. Por eso nos dice aquí en Primera Tesalonicense en el 5:23, que Dios nos guardará en cuerpo, alma y espíritu. Esto no quiere decir de las formaciones, de en cuántas partes estamos formados en cuerpo, no. Eso lo que quiere decir es que Dios nos declara como una representación aquí en la tierra, como la representación de nuestro ser delante de Él. Así que, mis amados hermanos, pues, este, la enseñanza de Pablo es muy enfática y clara, la palabra de Dios, en lo que nos enseña lo que debe ser un cristiano y las cosas que debemos evitar en nuestras vidas, que nos lleva a la condenación y que podemos tener el gran peligro de quedarnos en la primera resurrección. Muchos se quedarán, hermano, en la primera resurrección si no reflexionan a tiempo. Si sus cuerpos mueren en pecado, mueren manchados, mi amado hermano, van a tener ese problema. Van a tener ese problema el día que Cristo venga. No van a poder resucitar. No van a poder resucitar en la primera resurrección, sino que lamentablemente serán guardados por 1000 años más para la segunda resurrección, para ir a una condenación, mis amados hermanos. Y eso es lo que el Señor no quiere. Entonces nosotros tenemos que mordear nuestro cuerpo, mordearlo al Señor, mordearlo a la palabra. Para eso Dios, como cuerpo de Él, nos ha dado su Espíritu Santo y ha puesto en nosotros un dominio propio. Ese dominio que el Señor nos ha dado como dominio propio es para que nosotros podamos dominar el pecado, dominar aquello que nos quiera hacer daño y no que aquello nos domine. Por eso el Señor nos ha dado el, el poder, nos ha dado la autoridad y nos ha dado la herramienta de un dominio propio. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, mis amados hermanos, no le demos soltura a nuestro cuerpo, no le demos libertad a nuestro cuerpo, porque va a traer malas consecuencias a nuestras vidas. En el futuro, sobre todo en el futuro. El día que partamos de esta tierra, hermano, ¿qué será de nosotros si morimos, si nuestro cuerpo lo dejamos libre albedrío, quisiera lo que quisiera? Complacerlo con todos los deseos mundanos que él le gustaba. No podemos perder de la mente lo que nos enseña la palabra, que la naturaleza del ser humano es una naturaleza pecaminosa. Una naturaleza pecaminosa. Nosotros venimos de una naturaleza pecaminosa. Bendito sea el nombre de Dios. Esa es la naturaleza del hombre, el pecado.
lo que está aquí en la tierra. El ser humano está ensamblado en las cosas terrenales, en las cosas del mundo. Pero ya tú no eres del mundo, tú eres de los reyes, tú perteneces al reino de Dios, pertenecemos al reino de Dios. Entonces ya esas cosas no tienen dominio en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Dios te ha redimido, Dios venció por ti, te ha dado la autoridad para que tú puedas vencer, te ha dado la fuerza para que tú puedas vencer y sobre todo la armadura de Dios que te ha dado. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, ahí tenemos al Señor Jesucristo. Dice la palabra que Jesús tuvo un cuerpo como nosotros, pero menos pecaminoso, porque Jesús vino del cielo. El cuerpo de Jesús era sin pecado, Él vino del cielo. Mas nosotros venimos es del polvo de la tierra, Jesús vino del cielo. Y dice la Escritura que en Él no hubo pecado, porque Él nunca practicó el pecado, Él nunca le dio libertad a los deseos carnales en el mundo. Él guardó su cuerpo para Dios en santificación. Y a raíz de eso, a raíz de esa consagración, la muerte no tuvo poder en Él para señalarlo de cualquier pecado. Dice que el aguijón de la muerte no lo pudo retener en la tumba, porque no encontró cómo señalarlo. Y ese ahí donde está entonces el detalle de nuestras vidas espiritual, nuestra esperanza en la primera resurrección. Que nada nos vaya a detener por causa de una mancha o de un pecado en nuestros cuerpos, en nuestras vidas, porque nuestro cuerpo pertenece a Dios. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. A Dios le ha placido llamarnos y poner su Espíritu Santo en nosotros, para que nosotros seamos vasos de Él, donde Él pueda glorificarse, donde Él pueda derramar su gloria. Esos son aquellos que son templo del Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, mis amados hermanos, el Señor puso un ejemplo, que si el vaso estaba sucio por fuera, también estaba sucio por dentro. Y si el vaso estaba sucio por dentro, también estaba sucio por fuera. Y entonces el Señor enseña en su palabra, mis amados hermanos, de que si el vaso está sucio por fuera, yo debo de lavarlo primero para tomarme el agua. Y si está limpio por fuera y el agua está sucia por el vaso está sucio por dentro, tampoco me voy a tomar el agua. Eso está sucio por ambos lados. Entonces, el significado de esto, mis amados hermanos, de que si somos vasos del Señor, donde mora el Espíritu Santo y donde Dios ha derramado su gloria en nuestras vidas y somos instrumentos de Él, entonces no solamente lo seamos por fuera, por dentro, sino que también por fuera, sino que también por fuera nuestro cuerpo puedan ser miembros del Señor. Ya no nos pertenecemos a nosotros, ya Cristo nos compró. Ya Cristo nos compró, Él pagó. Entonces debemos de reflexionar, mis amados hermanos. Dejemos de estar escuchando filosofías de hombres y escuchemos la voz de Dios, la palabra de Dios, que nos resulta mejor, porque el propósito de Dios es bendecirnos completamente, como dice Primera Tesalonicenses 5:23. Entonces, mis amados hermanos, yo te invito a que reflexionemos y no le demos tanta soltura al cuerpo para que peque. No cuidemos nuestro cuerpo, que también pertenece a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Bueno, mis amados hermanos y amigos, tú que ves este video y si ves este video, bueno, espero de que esta enseñanza pueda edificar tu vida y que podamos aprender de esta palabra en este día. Bendito sea el nombre de Dios. Así es que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que el Señor llene tu vida de bendiciones y sigamos adelante, pero guardémonos en santidad para el Señor. Hagamos sacrificio vivo también en nuestro cuerpo para el Señor. No le demos cabida al pecado en nuestro cuerpo, porque más adelante en el futuro va a traer terribles consecuencias a nuestras vidas. Que Dios te bendiga grandemente. Amén y amén.